La noche se deshacía en un tenue resplandor azul cuando se oyó el murmullo del viento, cargado de secretos y antiguas verdades, que parecía hablarle al alma de Aquilino, un hombre que había vivido durante años atrapado en la rutina de una existencia que, aunque segura, era insípida y desprovista de propósito. Aquilino había sentido durante mucho tiempo la punzada de una inquietud inefable, un anhelo de trascender, de reinventarse, de redescubrir en sí mismo la chispa que alguna vez encendió sus sueños. En ese instante, mientras el crepúsculo danzaba en el horizonte y la ciudad dormía en un silencio expectante, se formuló una pregunta que cambiaría el curso de su destino. ¿Qué pasaría si, en tan solo 3 meses, pudiera transformar su vida hasta convertirse en una versión irreconocible, desafiando los límites impuestos por el tiempo y las circunstancias? Esa pregunta, potente y perturbadora, fue el eco que encendió una llama en su interior. Sin previo aviso, como si el universo conspirase a su favor, apareció en su camino un anciano de mirada profunda y voz serena, cuyas palabras parecían haber absorbido siglos de sabiduría ancestral. El cambio, dijo el hombre con una calma imperturbable, no es un milagro ni un simple capricho del destino, sino la semilla que yace en cada uno de nosotros, esperando el momento adecuado para germinar en su máxima expresión. Aquilino sintió que esas palabras eran la llave que abría la puerta a un mundo de posibilidades insospechadas. En los días siguientes, mientras las primeras luces del alba se filtraban por las rendijas de su ventana, Aquilino se sumergió en un viaje interior. La ciudad, con su incesante bullicio, parecía haberse detenido para permitirle descubrir, en cada esquina olvidada, vestigios de un conocimiento ancestral que lo invitaban a redescubrir su esencia. Con cada paso que daba, cada calle y cada susurro del viento se transformaban en lecciones vivas. La metamorfosis que se prometía no era simplemente física o externa, sino un profundo renacer del espíritu, una fusión entre lo terrenal y lo divino. El anciano, que se presentó simplemente como maestro, guió a Aquilino en este sendero de transformación. A lo largo de 3 meses, el maestro reveló a su aprendiz secretos del universo, enseñanzas olvidadas por la mayoría, pero vitales para la transmutación del ser. Durante largas caminatas al amanecer, en la quietud de la naturaleza, se detenían a observar el fluir del río, que con su incansable movimiento recordaba la constante renovación de la vida. Todo en la vida tiene un ritmo, decía el maestro, y tú, Aquilino, debes aprender a sintonizar tu latido con el del universo. Solo así podrás transformar cada instante en una oportunidad de renacer. Cada lección estaba impregnada de la sabiduría de los antiguos, una filosofía que combinaba el misticismo y la práctica cotidiana. Aquilino comenzó a practicar rituales de meditación, a llevar un diario en el que plasmaba sus pensamientos y a adoptar hábitos que hasta entonces parecían lejanos de su naturaleza. Descubrió que el poder de la transformación residía en la consciencia, en la capacidad de observarse a uno mismo sin prejuicios y de aceptar cada sombra como parte de la totalidad del ser. Con el tiempo, el dolor y la incertidumbre se convirtieron en aliados, pues eran la materia prima sobre la cual se edificaba una nueva existencia. Una noche, bajo la inmensidad de un cielo estrellado, Aquilino se encontró a sí mismo contemplando la vastedad del cosmos. La reflexión se volvió casi mística. ¿Qué soy yo, sino una chispa de la eternidad, una partícula destinada a brillar intensamente por un breve lapso? Fue entonces cuando comprendió que la transformación no era un destino final, sino un proceso continuo de evolución. Las enseñanzas del maestro no eran recetas mágicas, sino herramientas prácticas para esculpir una vida con sentido, un camino en el que cada error se convertía en lección y cada logro en un peldaño hacia una versión más auténtica de sí mismo. Durante este viaje, la mente y el corazón se abrieron a nuevas posibilidades. Aquilino se sumergió en lecturas antiguas, en textos que hablaban de la conexión entre el ser humano y el universo, y descubrió que el cambio no era algo que ocurriese de la noche a la mañana, sino un proceso deliberado, un acto consciente de voluntad. Comprendió que el verdadero desafío no radicaba en la transformación externa, sino la capacidad de mirar hacia adentro, de enfrentar los miedos y de abrazar la incertidumbre con valentía. Así, cada día se convirtió en una nueva aventura, en la que el esfuerzo personal se fusionaba con el fluir natural del tiempo, dando lugar a momentos de sublime claridad. El maestro, con su voz pausada y sus gestos medidos, le relató historias de héroes olvidados que, enfrentando pruebas similares, lograron trascender sus límites. Estas historias, cargadas de simbolismo y de metáforas poderosas, eran el espejo en el que Aquilino se veía reflejado. Cada relato era una invitación a despojarse de lo superfluo, a descubrir que la verdadera grandeza reside en la humildad de reconocer la propia imperfección y en el coraje de reinventarse. La vida, comprendió, no se medía en los logros externos, sino en la profundidad de la transformación interna. A lo largo de esos 3 meses, la metamorfosis de Aquilino fue tan sutil como poderosa. No se trataba de un cambio abrupto, sino de una evolución constante,
como el lento y seguro fluir de un río que, a pesar de los obstáculos, encuentra siempre su camino. Con cada amanecer, se despojaba de viejas ataduras, de creencias limitantes y de hábitos que lo mantenían prisionero. La rutina, que antes parecía una cadena inamovible, se transformó en un lienzo en blanco, una oportunidad para pintar una nueva realidad, para esculpir una identidad que resonara con la autenticidad de su ser interior. En medio de este proceso, Aquilino comenzó a notar cambios en su forma de ver el mundo. La cotidianidad adquirió una belleza inesperada. Las conversaciones, las miradas, incluso el silencio, se cargaban de un significado profundo. El dolor de las pérdidas y las heridas del pasado se convirtieron en lecciones sagradas, en enseñanzas que le permitieron comprender que cada experiencia, por dolorosa que fuera, era una parte esencial de su camino hacia la plenitud. Así, el proceso de transformación se reveló como una danza entre la luz y la sombra, una sinfonía en la que cada nota, cada pausa, tenía un propósito divino. El maestro le enseñó a Aquilino que la verdadera transformación no era una meta a alcanzar, sino un estado del ser que se cultivaba día a día. No busques la perfección en el exterior, le decía, porque la perfección reside en la autenticidad de tu ser. Aprende a amarte con tus virtudes y defectos, y verás que cada día te ofreces a ti mismo la posibilidad de renacer. Aquilino sintió que esas palabras eran un bálsamo para el alma, un recordatorio de que el cambio verdadero requiere de una profunda aceptación de uno mismo, sin juicios ni expectativas impuestas. Y así, en esos intensos 3 meses, mientras la luna y el sol se turnaban para iluminar su camino, Aquilino se adentró en una travesía que transformó no solo su exterior, sino su esencia. Se dio cuenta de que cada desafío, cada obstáculo, era una oportunidad para crecer, para descubrir facetas de sí mismo que jamás había imaginado. La metamorfosis no era una transformación violenta, sino un proceso sutil y continuo, un fluir constante que lo llevaba a descubrir la vastedad de su potencial. La noche en que Aquilino miró nuevamente al cielo, sintió en su interior una paz profunda y reconfortante, la certeza de que había comenzado a esculpir una nueva existencia, una versión irreconocible pero auténtica de sí mismo. Era la culminación de un viaje interior que lo había llevado a descubrir que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de transformarse, de abrazar la incertidumbre y de encontrar en cada experiencia la semilla de una nueva posibilidad. En ese instante, comprendió que el camino hacia la transformación es un sendero lleno de misterios, de revelaciones y, sobre todo, de un amor incondicional por la vida y por uno mismo. Aquel día, la aurora irrumpía en el horizonte con una fuerza casi mística, tiñendo el cielo de dorados intensos y púrpuras que parecían anunciar la llegada de una nueva era en la vida de Aquilino. Caminaba a la par del maestro por un antiguo sendero bordeado de árboles centenarios, donde la luz se filtraba en haces casi sagrados y cada sombra parecía susurrar secretos olvidados. El silencio del lugar era profundo, interrumpido solo por el murmullo del viento y el crujir de las hojas secas bajo sus pies, un recordatorio de que la vida se renueva constantemente a pesar del paso inexorable del tiempo. Mientras avanzaban, el maestro detuvo la marcha frente a un majestuoso roble, cuyos robustos brazos parecían abrazar el cielo. «Observa este árbol, Aquilino», dijo en tono pausado, «y aprende que, pese a las tormentas y al paso de los años, sus raíces se aferran con fuerza a la tierra. Así también debes tú encontrar en tu interior el sustento para resistir las adversidades y florecer en cada estación de tu existencia». Aquilino, con la mirada fija en el imponente roble, sintió como cada palabra calaba hondo, despertando en él una certeza antigua. El verdadero cambio comienza cuando uno se reconcilia con su esencia más profunda. Los días que siguieron se deslizaron en una secuencia de enseñanzas y pruebas. Al alba, el silencio del templo abandonado se convertía en el escenario perfecto para la meditación. Aquilino se sumergía en largos periodos de introspección, dejando que cada pensamiento se disipara como la niebla al sol, y que sus emociones, antes caóticas, se transformaran en una corriente serena y fluida. Con el tiempo, empezó a vislumbrar destellos de un pasado que había relegado al olvido, recuerdos de una infancia en la que la inocencia y la curiosidad guiaban sus pasos sin temor al error. Esa confrontación con sus propias sombras se reveló como una experiencia agridulce, en la que el dolor se entrelazaba con la esperanza, y cada herida se convertía en una lección vital para el renacer. No todo fue calma en ese sendero de autodescubrimiento. Una tarde, mientras el cielo se cubría repentinamente de nubes amenazantes, una violenta tormenta irrumpió sin previo aviso. El estruendo del trueno y el incesante golpeteo de la lluvia despertaron en Aquilino una sensación de vulnerabilidad tan aguda que parecía desgarrar el velo de su seguridad interna. Solo en medio de ese vendaval, sentado en la tierra húmeda, sintió que debía enfrentar los temores que había mantenido cautivos en su interior. Las gotas de agua se mezclaron con sus lágrimas, y en ese acto de rendición, comprendió que abrazar el dolor era tan necesario como acoger la alegría. El cambio se forja en la fragua de la adversidad, resonó la voz del maestro en su mente,
recordándole que, para renacer, debía primero despojarse de todo lo que lo ataba al pasado. Esa experiencia se convirtió en el punto de inflexión de su travesía. Los días siguientes trajeron consigo un sol radiante que parecía celebrar la victoria del espíritu sobre la tormenta. Aquilino retomó sus prácticas diarias con renovada determinación. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía que algo en su interior había cambiado. Sus pensamientos se volvían claros, sus emociones, antes desordenadas, se alineaban con una armonía casi celestial. En sus paseos por la ciudad, ya no percibía el mundo como un escenario de rutinas desgastadas, sino como un lienzo en blanco repleto de posibilidades. Incluso las personas que se cruzaban en su camino parecían irradiar una energía distinta, como si la transformación interior de Aquilino hubiese contagiado a quienes lo rodeaban. El maestro, siempre vigilante, lo retaba a profundizar en ese proceso. En una ocasión, mientras caminaban por un bosque en el que la naturaleza se mostraba en su forma más pura, el sabio le habló de la imperiosa necesidad de enfrentar la dualidad de la existencia. «Dentro de ti habitan la luz y la sombra, la fuerza y la fragilidad», dijo con voz serena, «y solo cuando aprendas a integrar ambos aspectos, podrás caminar sin temor hacia lo desconocido». Aquilino meditó sobre esas palabras en cada latido, reconociendo que la negación de sus propias debilidades era el mayor obstáculo para alcanzar la plenitud. Así, se dispuso a explorar cada rincón de su ser, sin temor a encontrarse con aquello que había preferido ocultar. El viaje se transformó en una danza sutil entre la aceptación y el desafío, en la que cada paso lo acercaba a una verdad inmutable. La transformación auténtica no es un destino, sino un proceso continuo de aprendizaje y entrega. Una tarde de otoño, cuando el sol comenzaba a despedirse tiñendo el cielo de tonos anaranjados y carmesí, el maestro llevó a Aquilino hasta la cima de una colina. Desde allí, el panorama se desplegaba en una sinfonía de colores y formas. Ríos que serpenteaban con gracia, montañas majestuosas y valles que parecían susurrar leyendas milenarias. En ese instante, el maestro reveló un secreto que había guardado celosamente. El camino hacia tu transformación es como el espiral del universo, no es lineal, sino una serie de giros que te devuelven siempre a tu centro. Cada experiencia, cada caída, es una invitación a profundizar en ti mismo, a descubrir la vastedad de tu potencial. Las palabras se fundieron con el viento, y Aquilino, embelesado por la magnitud de aquella revelación, comprendió que el verdadero cambio residía en la capacidad de reinventarse a cada instante. A lo largo de las semanas, el proceso se fue intensificando. Las enseñanzas se entrelazaban con los desafíos diarios, y la rutina se convertía en una secuencia de actos deliberados para despojarse de lo superfluo. Aquilino se vio obligado a tomar decisiones difíciles, a renunciar a antiguos hábitos que ya no servían a su evolución, y a construir, con cada pequeño gesto, un nuevo paradigma de existencia. En el fragor de la vida cotidiana, descubrió que cada elección, por insignificante que pareciera, era una piedra angular en la construcción de su nueva identidad. Los momentos de duda se transformaron en oportunidades para aferrarse a la esperanza, y las pequeñas victorias se celebraron como triunfos sobre la inercia de un pasado que, poco a poco, se desvanecía. Durante una de esas jornadas intensas, en medio de una bulliciosa plaza donde el mundo parecía moverse sin pausa, Aquilino se encontró con un viejo amigo, alguien que lo recordaba como el hombre temeroso de los cambios. El reencuentro fue un cruce de caminos inesperado. En la mirada de aquel amigo se reflejaban tanto la sorpresa como la admiración ante la transformación que había experimentado. Sin decir palabra, Aquilino comprendió que su lucha interna no había pasado desapercibida, y que la semilla del cambio, una vez plantada, florece en todos los ámbitos de la vida. Esa mirada, cargada de silencioso reconocimiento, se convirtió en un testimonio viviente de que el verdadero poder reside en atreverse a ser uno mismo, en toda su complejidad y vulnerabilidad. El maestro, observando el efecto de esos encuentros, lo animaba a profundizar en la práctica del diálogo interno, a dialogar con sus miedos y a acoger sus anhelos con la misma ternura con la que se enfrentaba a la adversidad. El autoconocimiento es la llave que abre las puertas de la transformación, le recordaba con firmeza, y cada conversación contigo mismo es una victoria en el camino hacia tu verdadero ser. Así, Aquilino comenzó a escribir sus vivencias en un cuaderno de notas, donde cada trazo era un reflejo sincero de su evolución. Las palabras se convirtieron en un puente entre su mundo interno y la realidad que lo rodeaba, y el simple acto de plasmar sus pensamientos en papel se transformó en un ritual de liberación y autoconstrucción. El transcurrir de los días se hizo más denso y revelador. Aquilino se adentró en prácticas que combinaban el movimiento consciente con la meditación profunda, explorando el poder curativo del cuerpo y la mente. Durante largas caminatas por senderos empedrados, descubrió que el ritmo de sus pasos podía marcar el compás de sus emociones y que el simple acto de moverse en sintonía con la naturaleza era un bálsamo para el alma. Cada experiencia, cada enseñanza,
se entrelazaba en un tejido de sabiduría que desafiaba las convenciones del pensamiento cotidiano. El viaje se volvió un ir y venir de contrastes. Instantes de intensa claridad se alternaban con momentos de duda que lo hacían retroceder antes de impulsarlo nuevamente hacia adelante. En cada giro del camino, Aquilino encontraba una nueva faceta de sí mismo, un matiz que antes había permanecido oculto tras las capas del conformismo. La dualidad de su ser, entre la luz y la sombra, se fue transformando en una amalgama única, una danza constante en la que aprendía a amar cada parte de su existencia, sin juzgar ni rechazar. En esa búsqueda incesante, el maestro se mostró como un faro inamovible, guiando a su discípulo con la firmeza de quien conoce el camino a la verdad. Cada palabra, cada gesto, se impregnaba de una autoridad serena que inspiraba confianza y determinación. Aquilino descubría que la transformación no era un destino final, sino un proceso continuo, una serie de ciclos que lo invitaban a renacer en cada amanecer. La lucha interna se transformó en un arte, en el que cada desafío era una pincelada en el cuadro de su nueva identidad. Conforme el sol se despedía en el ocaso, tiñendo el firmamento de matices cálidos y profundos, Aquilino se detenía para contemplar el vasto universo que se desplegaba ante él. Cada estrella, cada constelación, parecía recordarle que en el infinito del cosmos reside la posibilidad de reinventarse. Y en ese instante de sublime conexión con la inmensidad, comprendió que el verdadero camino hacia la transformación se encuentra en la capacidad de abrazar la vida en su totalidad, con todas sus luces y sombras, y de caminar con fe hacia un futuro aún por descubrir. El alba se asomaba tímidamente cuando Aquilino sintió el peso de cada decisión tomada a lo largo de su camino, como si el universo mismo le invitara a sumergirse en una nueva dimensión de su ser. Con el paso del tiempo, cada experiencia se había ido entrelazando en el tejido de su existencia, conformando un tapiz de luces y sombras en el que cada matiz tenía un significado oculto. Esa mañana, el silencio del bosque parecía más denso, y cada crujido bajo sus pies era un recordatorio de que el cambio no es abrupto, sino un fluir constante que se nutre de cada latido. En un tramo del sendero, donde la espesura se abría a una radiante llanura, Aquilino se encontró frente a un antiguo puente de piedra, suspendido sobre un río que corría impetuoso. El maestro, con su mirada fija en el horizonte, indicó sin palabras que aquel era el umbral hacia lo desconocido. Cada paso sobre aquel puente representaba una renuncia a las viejas ataduras, dejando atrás todo aquello que había oscurecido su esencia. El rumor del agua, mezclado con el palpitar acelerado de su corazón, marcaba el compás de un renacer inminente. Aquilino sintió que, al cruzar, se desvanecían lentamente las cicatrices del pasado, permitiéndole abrazar la pureza del presente. La travesía sobre el puente fue solo el preludio de los desafíos que le aguardaban. Adentrándose en un bosque milenario, donde la luz se filtraba con timidez entre los altos árboles, Aquilino se vio forzado a confrontar las voces internas que durante tanto tiempo habían susurrado temores y dudas. El entorno, enigmático y lleno de sombras danzantes, parecía invitarlo a explorar los recovecos más íntimos de su mente, donde la incertidumbre se entrelazaba con el deseo de crecer. Fue en esa penumbra donde comprendió que la oscuridad era tan necesaria como la luz, pues sin ella, la claridad jamás se habría manifestado con tanta intensidad. Durante días, la comunión entre la naturaleza y su espíritu se volvió el escenario ideal para ese diálogo silencioso. En un claro bañado por la suave luz del mediodía, el maestro llevó a Aquilino hasta una fuente de aguas cristalinas, rodeada de flores silvestres que se mecían al compás del viento. «Mira esta pureza», murmuró el maestro, «pues en cada gota se esconde el secreto del renacer. Así como el agua se renueva en cada instante, tú también tienes la facultad de dejar atrás las impurezas y emerger transformado». Al inclinarse para beber de la fuente, Aquilino sintió una oleada de emociones. La tristeza, el perdón, el rencor y la gratitud se fundían en un torrente que lo arrastraba hacia una comprensión más profunda de sí mismo. Cada gota que acariciaba su piel era un recordatorio de que la transformación verdadera reside en el fluir, en la capacidad de dejarse llevar sin aferrarse al pasado. El destino quiso que, en el ocaso de uno de aquellos días, Aquilino se cruzara con un grupo de viajeros errantes, cada uno en busca de redención y transformación. Entre ellos, destacó la presencia de una mujer de mirada intensa y voz melodiosa, cuyo relato de superación parecía sacado de un antiguo pergamino. Ella habló de haber transitado por valles de sombras, donde el perdón, tanto hacia otros como hacia sí misma, había sido la llave que abría las puertas de un nuevo amanecer. En sus palabras, Aquilino encontró un eco de su propia lucha interna, y comprendió que cada encuentro, por fortuito que pareciera, era una lección disimulada en la trama de su destino. La senda que eligió no era lineal, se presentaba como un mosaico de decisiones, encrucijadas y pequeños milagros cotidianos. En una ocasión, se encontró frente a dos caminos divergentes. Uno conducía a una llanura de serenidad aparente,
mientras el otro se internaba en una espesura misteriosa, repleta de incertidumbres y desafíos. Esa disyuntiva se erigió como la metáfora viva de la elección que cada ser debe hacer, aferrarse a la comodidad o arriesgarse a lo desconocido, en pos de una transformación genuina. Con el corazón henchido de una fe renovada, Aquilino optó por transitar el sendero menos iluminado, convencido de que en cada paso desafiante se escondía el germen de una nueva versión de sí mismo. Cada jornada en ese camino le ofrecía nuevos destellos de autoconocimiento. Las noches, en las que el manto estelar se desplegaba en todo su esplendor, eran momentos de comunión íntima con el universo. Sentado en la hierba, bajo un cielo que parecía infinito, Aquilino se entregaba al susurro del viento y a la danza de las constelaciones, sintiendo que cada chispa de luz era un testigo de la capacidad de renacer. La vastedad del cosmos le recordaba que la vida es un ciclo perpetuo, en el que cada experiencia, cada cicatriz, contribuía a la sinfonía de su transformación. El maestro, siempre presente en esos instantes de introspección, le enseñaba a mirar más allá de lo evidente. «No temas lo que aún no comprendes», le decía en voz baja, «pues en la incertidumbre se ocultan las maravillas más profundas. Solo al adentrarte en lo ignoto descubrirás la magnitud de tu potencial». Esas palabras calaban hondo en el alma de Aquilino, impulsándolo a explorar no solo el mundo exterior, sino también los recodos más íntimos de sus emociones y pensamientos. Cada encuentro con la naturaleza, cada diálogo silencioso con su propia conciencia, se convertía en un paso firme hacia la realización de que la verdadera transformación es un viaje sin final, en el que lo efímero se funde con lo eterno. A medida que los días transcurrían, el sendero se volvía un espejo de su evolución interna. Los tropiezos, antes vistos como fracasos, se transformaron en lecciones imprescindibles. Las caídas se convirtieron en oportunidades para levantarse con mayor determinación. En la danza perpetua entre la duda y la certeza, Aquilino aprendió a valorar cada instante, a ver en cada error la semilla de una nueva posibilidad. La metamorfosis no era una meta distante, sino un proceso cotidiano, tejido en cada respiro y en cada latido del corazón. En la complejidad de sus emociones, encontró la llave para desbloquear un futuro repleto de potencial. En una de aquellas jornadas, al llegar a un recodo donde el bosque se abría a una vasta pradera, Aquilino se detuvo para contemplar el horizonte. La inmensidad del paisaje le recordaba la vastedad de su propia existencia, y comprendió que cada paso, cada decisión, era parte de un relato único que solo él podía escribir. Mientras el sol se despedía, tiñendo el cielo de matices dorados y carmesí, sintió una paz profunda, una aceptación serena de que cada experiencia vivida había forjado la fortaleza que ahora lo impulsaba a seguir adelante. La pradera se transformó en un lienzo en blanco, una invitación a pintar su destino con la tinta indeleble de sus vivencias. El crepúsculo trajo consigo el canto lejano de un ave y el murmullo del viento, componiendo una melodía ancestral que parecía narrar la historia del universo. Aquilino se dejó llevar por ese concierto natural, integrándose en la armonía del entorno. Sentado sobre la hierba, sintió como el tiempo se desvanecía y el pasado, el presente y el futuro se fusionaban en un instante eterno. En esa comunión con la existencia, comprendió que la transformación era un viaje sin fronteras, una odisea interior que se renovaba con cada experiencia y con cada latido. Con la determinación forjada en las pruebas del camino, Aquilino retomó su marcha hacia lo desconocido, cada paso impregnado de la certeza de que la vida le ofrecía la oportunidad de reinventarse. El sendero se iluminaba, no por la luz del sol, sino por el resplandor interior que había descubierto al enfrentar sus miedos y abrazar sus sombras. La integración de lo vivido se convertía en la llave maestra que abría las puertas a nuevas realidades, permitiéndole ver en cada obstáculo la semilla de un crecimiento transformador. En medio de ese viaje, las enseñanzas del maestro se tornaron en un faro que iluminaba su senda. Aquilino comprendió que la verdadera sabiduría no reside en la acumulación de conocimientos teóricos, sino en la aplicación práctica de cada lección aprendida a lo largo del camino. La vida, en su incansable movimiento, le había mostrado que la transformación es un proceso de constante descubrimiento, en el que cada experiencia, por efímera o dolorosa que fuera, aportaba una nueva tonalidad al cuadro de su existencia. La dualidad inherente a la vida, la mezcla de luz y sombra, de alegría y dolor, se presentaba como el motor que impulsaba su evolución. El crepúsculo se transformaba en madrugada, y Aquilino, con el corazón henchido de gratitud, avanzaba con paso firme hacia un destino aún por definir. Cada latido, cada suspiro, era un testimonio vivo de la capacidad de renacer, de reinventarse y de descubrir en lo más profundo de su ser la chispa divina que lo impulsaba a seguir adelante. En ese incesante devenir, comprendió que la transformación no es un fin, sino el comienzo de una vida plena, en la que cada experiencia es una oportunidad para esculpir una versión más auténtica y luminosa de uno mismo. Y así, en medio del vasto escenario del universo, Aquilino se entregaba al viaje con una fe renovada,
sabiendo que cada paso, por incierto que fuera, era parte de la epopeya de su transformación. La voz del maestro seguía resonando en su interior, recordándole que en el cruce de la incertidumbre y la esperanza se encuentra la llave de un renacer perpetuo, donde la verdadera fuerza reside en la capacidad de transformar cada instante en un acto de amor y valentía. Con la mirada puesta en el horizonte y el alma llena de una serena convicción, Aquilino prosiguió su camino, consciente de que el viaje interior nunca termina y que, en cada amanecer, se abría la posibilidad de descubrir una nueva versión de sí mismo, irreconocible y, sin embargo, íntimamente verdadero. La luz del alba se colaba por entre las copas de los árboles, dibujando sombras alargadas y misteriosas sobre el sendero que se abría ante Aquilino. Con cada paso, la tierra parecía murmurarle secretos olvidados, y el murmullo del viento se transformaba en un eco de antiguas promesas. Aquilino se adentraba en un tramo del camino donde el terreno se volvía escarpado y la niebla del amanecer parecía arrastrar consigo recuerdos de un pasado que aún no había logrado comprender del todo. La transformación que había experimentado hasta ese momento era palpable en cada fibra de su ser, pero lo profundo sabía que la verdadera metamorfosis aún estaba por desvelarse. Mientras avanzaba, el ambiente se impregnaba de una atmósfera casi mística. Los rayos del sol, tímidos al principio, comenzaban a calentar la piel y a iluminar el rostro de Aquilino, revelando líneas de cansancio y, a la vez, de determinación inquebrantable. La naturaleza, en su incesante danza, ofrecía un espectáculo silencioso de renovación. Las hojas caídas se mezclaban con la nueva hierba que brotaba, y en cada brizna se escondía la promesa de un renacer. Era como si el universo mismo lo invitara a dejar atrás los vestigios de una existencia limitada y a abrazar la vastedad de un potencial aún por descubrir. En ese preciso instante, se presentó ante él un cruce en el camino. Dos senderos se bifurcaban en la penumbra del bosque. Uno parecía recorrer un valle conocido, cálido y apacible, mientras que el otro se adentraba en un territorio salvaje y lleno de incertidumbre. Aquilino se detuvo, sintiendo que este instante representaba la encrucijada de su propia existencia. La voz del maestro, resonando en su memoria, le recordaba que el crecimiento se forja en el riesgo de lo desconocido y en el valor de afrontar aquello que más se teme. Con el corazón palpitante y la mente clara, eligió el sendero que se perdía en la espesura, consciente de que cada paso en esa dirección era una invitación a enfrentarse a sí mismo. A medida que se adentraba en el bosque profundo, la penumbra se volvía casi tangible y las sombras parecían adquirir vida propia. El aire estaba impregnado de un aroma terroso, a humedad y a musgo, y el silencio se hacía tan denso que cada sonido, el crujir de una rama, el susurro de una hoja, se transformaba en una revelación. Aquilino comenzó a notar la presencia de símbolos tallados en la corteza de los árboles, signos casi arcanos que parecían narrar historias de viejas civilizaciones y de sabidurías olvidadas. En esos trazos, percibía la memoria del tiempo, una conexión íntima entre el ser humano y el eterno fluir del universo. Con el paso del tiempo, la ruta lo condujo a una colina solitaria que dominaba el paisaje circundante. Desde lo alto, el mundo se extendía en un tapiz de verdes y ocres, interrumpido solo por el brillo esporádico de un arroyo serpenteante. Allí, en ese instante de soledad sublime, Aquilino se detuvo a contemplar la inmensidad. Sentía en su interior una lucha silenciosa, una confrontación entre la luz que había aprendido a cultivar y las sombras que aún se resistían a desvanecerse. El peso de cada experiencia, cada lágrima derramada y cada risa compartida, se amalgamaba en un torrente de emociones que lo impulsaban a buscar respuestas en lo más profundo de su ser. Mientras meditaba en la cima de aquella colina, la brisa comenzó a jugar con su cabello, y en ese gesto encontró una metáfora de su propia vida. Al igual que la brisa, sus pensamientos eran libres y cambiantes, capaces de acariciar suavemente la superficie de su conciencia y a la vez de desvelar corrientes ocultas de sabiduría. Aquilino se preguntó en silencio si alguna vez podría abrazar por completo la dualidad que lo definía, si la luz y la sombra podrían coexistir en una armonía perfecta. La respuesta, comprendió, residía en la aceptación incondicional de todas las facetas de su ser, sin temor a lo que descubriera en el proceso. En ese preciso momento, como salido de un sueño, apareció una figura en el horizonte. Una anciana de ojos vivaces y mirada serena se acercaba lentamente, caminando descalza sobre la hierba fresca. Su presencia irradiaba una calma profunda y un conocimiento ancestral que parecía abrazar el alma de Aquilino. Sin pronunciar palabra, la anciana extendió su mano, invitándolo a acompañarla por un sendero oculto que se desvelaba tras una cortina de enredaderas. Con una mezcla de intriga y reverencia, Aquilino aceptó la invitación, sintiendo que esa figura era el reflejo de una sabiduría que trascendía el tiempo y que, tal vez, sería la clave para desentrañar el misterio de su transformación. El camino que recorrieron juntos estaba flanqueado por una exuberancia de flora y una sinfonía de sonidos naturales que parecían orquestados por la misma tierra. La anciana,
cuyo nombre se perdió en el eco de la memoria, le hablaba en un idioma de gestos y miradas profundas, transmitiéndole lecciones que no necesitaban de palabras para ser comprendidas. Cada paso a su lado era una inmersión en un mundo donde la conexión con la naturaleza y la interioridad se fundían en un acto de pura comunión. Aquilino, que hasta entonces había buscado en el exterior las respuestas a sus inquietudes, comenzó a darse cuenta de que la verdadera transformación se gestaba en el silencio de la intimidad con uno mismo. En el transitar de esa jornada, el paisaje se transformaba a medida que la luz del día se intensificaba y la niebla se disipaba. Llegaron a un claro en el que un antiguo círculo de piedras se erguía como testigo de ritos y memorias ancestrales. La anciana se detuvo en el centro del círculo y, con voz pausada, comenzó a entonar un cántico casi imperceptible, una melodía que parecía resonar con la vibración misma de la tierra. Aquilino se sintió envuelto en una especie de trance, como si cada nota del cántico abriera una puerta en su mente, revelando pasajes olvidados de su propia historia. En ese instante, comprendió que el sendero de la transformación era un viaje en el que cada experiencia, por efímera que pareciera, era una pieza fundamental del rompecabezas de la existencia. Las horas transcurrieron entre el murmullo del viento y el latido pausado de su corazón. Aquilino sintió como cada célula de su ser se impregnaba de una energía renovada, una fuerza que lo impulsaba a romper las cadenas invisibles que lo habían mantenido prisionero durante tanto tiempo. La anciana, con una sabiduría que desbordaba la aparente sencillez de su presencia, le reveló que el verdadero desafío no era escapar del dolor, sino aprender a danzar con él. La vida, parecía decirle con cada mirada, es un tejido de contrastes. En la aceptación de la sombra se halla el secreto para hacer brillar la luz. Aquilino se dejó envolver por aquella enseñanza, comprendiendo que su transformación no sería la eliminación de sus imperfecciones, sino la integración plena de cada experiencia, cada emoción, en la construcción de un yo más auténtico y libre. Con el caer del sol, el cielo se tiñó de un carmesí profundo, y el claro se transformó en un santuario de luces y sombras. Aquilino se sintió inundado por una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. La anciana lo condujo a la orilla de un pequeño lago, cuyas aguas reflejaban el fulgor del ocaso como si fueran un espejo de las almas que lo habitaban. Allí, sentado sobre la fresca arena, el silencio se volvió un lienzo en el que se proyectaban sus anhelos y sus miedos. En el reflejo del agua, Aquilino vislumbró imágenes de su pasado, destellos de momentos cruciales que lo habían moldeado, y comprendió que cada uno de ellos era un maestro disfrazado de experiencia. La noche se instaló lentamente, y las estrellas comenzaron a parpadear en un firmamento que parecía infinito. Bajo ese manto de luz, la voz interior de Aquilino se hizo más clara, resonando con la fuerza de una verdad ineludible. La transformación era un proceso perpetuo, un camino sin fin en el que cada final se fundía con un nuevo comienzo. La anciana, que ahora se desvanecía en la penumbra como un susurro del destino, dejó en él la certeza de que el viaje interior debía continuar, sin importar cuán arduo fuese. En ese instante, Aquilino comprendió que su sendero estaba lleno de encuentros, de ritos y de revelaciones que lo llevarían a descubrir capas insospechadas de su propia esencia. Al retomar el camino de regreso, la mente de Aquilino se llenó de imágenes y sensaciones que parecían danzar al compás del universo. Cada pisada se convertía en una meditación activa, en un acto de fe hacia el futuro. La experiencia con la anciana había dejado una marca indeleble en su espíritu, recordándole que la verdadera sabiduría se encuentra en la capacidad de escuchar el latido del mundo y de reconocer en él la voz de la eternidad. El sendero se tornó, de nuevo, en una sinfonía de pasos y silencios, donde la claridad y la duda coexistían en perfecta armonía. Mientras la noche alcanzaba su cenit, Aquilino se encontró nuevamente solo, pero ya no se sentía abandonado. El eco de las enseñanzas recibidas vibraba en su interior, y cada estrella en el cielo parecía contarle una historia de resiliencia y esperanza. Con la frente en alto y el corazón encendido, se dio cuenta de que la travesía no se trataba solo de alcanzar una meta, sino de descubrir en el recorrido la magia de reinventarse constantemente. La experiencia con la anciana y las vivencias en el claro de piedras se integraban en su alma como parte esencial de su nueva identidad. En ese instante, frente al inmenso universo, Aquilino se prometió a sí mismo seguir explorando el infinito laberinto de su ser, sabiendo que cada paso, cada caída y cada victoria eran regalos que la vida le ofrecía. La noche se extendía y el sendero se perdía en la penumbra, pero en su interior ardía una luz que ni la oscuridad más densa podría apagar. La metamorfosis estaba en marcha, y él, convertido en el arquitecto de su destino, abrazaba con gratitud cada instante, cada desafío, con la certeza de que la verdadera transformación se forjaba en la valentía de ser uno mismo. Así, mientras el universo continuaba su eterna danza y las estrellas testimoniaban su avance, Aquilino siguió caminando, consciente de que el camino del autoconocimiento era un viaje sin final.
Con la promesa de que cada día traería consigo nuevas lecciones y revelaciones, su espíritu se llenó de una paz profunda, una comunión con la esencia de la vida que lo impulsaba a trascender cada límite. Y en ese caminar constante, comprendió que la transformación no era un destino a conquistar, sino la celebración continua de un renacer perpetuo, donde la versión irreconocible de su ser emergía a cada instante, más auténtica y plena que nunca. La última luz del crepúsculo se desvanecía en un suspiro de fuego y oro, marcando el cierre de una travesía que había transformado cada fibra del ser de Aquilino. El sendero, que tantas veces lo había retado, lo había conducido a una encrucijada definitiva donde la sabiduría se fundía con el renacer. Allí, en el silencio reverente de una antigua explanada, Aquilino se encontró rodeado por la calma de la naturaleza, la misma que había sido testigo de cada paso, cada caída y cada victoria. La atmósfera estaba impregnada de una paz casi palpable, en la que el murmullo del viento parecía entonar una melodía ancestral, invitándolo a sellar el ciclo de su transformación. Aquel lugar, bañado por la luz suave de la luna creciente, se erguía como un santuario del alma, donde cada estrella era un faro que recordaba las incontables posibilidades del universo. Aquilino, con el corazón henchido de gratitud y los ojos brillando con el fulgor de su nueva comprensión, se sentó sobre la tierra fresca. Con cada latido, revivía las experiencias que lo habían llevado a ese preciso instante, las tormentas que lo hicieron temblar, las voces internas que lo impulsaron a cuestionarse y los silencios que, en su inquebrantable soledad, le enseñaron a escuchar la voz más profunda de su ser. En ese instante de introspección, la memoria de su maestro emergió con la intensidad de un rayo de luna. Aquilino recordaba sus palabras, tan sencillas y a la vez, llenas de una verdad que trascendía el tiempo. La transformación no se mide por lo que el mundo ve, sino por la paz que encuentras en tu interior. Con esa lección grabada en el alma, comprendió que cada obstáculo, cada herida, había sido un peldaño en la escalera de su evolución. Las cicatrices, en lugar de ser signos de dolor, se convertían ahora en medallas de una lucha interior que lo había llevado a descubrir la vastedad de su potencial. Mientras el cielo nocturno se desplegaba en un manto de infinitas luces, Aquilino sintió la urgencia de poner en orden el caótico cúmulo de pensamientos que lo había acompañado durante su viaje. Las sombras que antes lo habían acechado se disolvían ante la luminosidad de su despertar. En su lugar, emergía una sensación de unidad, de conexión íntima con la existencia. Cada experiencia vivida, desde el cruce del antiguo puente de piedra hasta el enigmático encuentro con la anciana, se fusionaba en un mosaico sublime, en el que cada pieza, por pequeña que fuera, contribuía al cuadro mayor de su ser. Recordó con especial intensidad el instante en que, en medio del bosque, se encontró a sí mismo frente a dos senderos divergentes. Aquilino comprendió que elegir lo desconocido había sido el acto de valentía supremo, un compromiso con su evolución que le exigió abandonar la seguridad de lo familiar. Esa decisión, tomada en medio de la incertidumbre, lo había liberado de ataduras invisibles y le había permitido abrazar la multiplicidad de sus propios colores. Ahora, al mirar hacia atrás, vio que cada bifurcación, cada recodo, era una oportunidad para descubrir un fragmento inédito de su alma. La noche avanzaba, y con ella, una brisa suave comenzó a acariciar su rostro, trayendo consigo el perfume embriagador de flores silvestres y la promesa de nuevos comienzos. Aquilino cerró los ojos y se dejó llevar por ese soplo de vida, sintiendo como el aire lo llenaba de una energía renovadora, como si cada molécula estuviera impregnada del milagro de la transformación. En esa comunión con la naturaleza, las enseñanzas del maestro se hicieron aún más vívidas. La verdadera metamorfosis reside en la aceptación plena del presente, en el coraje de vivir cada instante con la certeza de que, en la intersección de la luz y la sombra, se gesta la grandeza del ser. Mientras meditaba, las imágenes del pasado se desvanecían en una corriente de luces titilantes, y en su lugar emergían visiones de un futuro inexplorado, lleno de posibilidades insospechadas. Aquilino se dio cuenta de que el fin de este viaje no era un cierre definitivo, sino el umbral de un nuevo comienzo. La transformación, comprendió, no era una meta a alcanzar, sino una danza continua, un eterno fluir entre lo que fue, lo que es y lo que puede llegar a ser. En ese instante de revelación, se sintió dueño de su destino, libre de las cadenas del miedo y la duda que alguna vez lo habían aprisionado. Con el corazón rebosante de una emoción serena, se puso de pie y comenzó a caminar de nuevo, dejando que sus pasos marcaran el compás de una nueva sinfonía interior. El terreno, iluminado por la tenue luz lunar, parecía extenderse como un camino de posibilidades infinitas, invitándolo a seguir explorando los recovecos más profundos de su existencia. Cada pisada era un recordatorio de que había llegado el momento de integrar todo lo aprendido, las lecciones de la adversidad, los destellos de esperanza y el poder liberador del autoconocimiento. En su caminar, Aquilino recordó la voz de la anciana, aquella figura que, con su mirada sabia,
Le enseñó a danzar con el dolor y a reconocer en cada experiencia la semilla de una nueva oportunidad. Esa lección lo llenaba de una fuerza inusitada, y cada paso le recordaba que la sabiduría no se encontraba en evitar el sufrimiento, sino en abrazarlo y transmutarlo en amor propio y resiliencia. La integración de sus sombras, tan dolorosas en su momento, se había convertido en la fuente de una luz interior capaz de iluminar incluso los recodos más oscuros de su alma. Al ascender por una colina que se alzaba imponente, el horizonte se abría ante él como una promesa cumplida. Desde aquel mirador natural, Aquilino pudo contemplar el vasto tapiz de la existencia, un lienzo en el que cada experiencia se entrelazaba con la otra para formar la obra maestra de su vida. La visión era tan abrumadora y, a la vez, tan llena de paz, que por un breve instante se sintió parte de algo mucho mayor que él mismo, un engranaje cósmico en el que cada ser tenía su lugar y su razón de ser. En ese punto culminante, comprendió que la transformación no se trataba únicamente de cambiar lo visible, sino de sumergirse en lo más profundo del ser y emerger con una nueva identidad, irreconocible para quienes lo conocían, pero auténtica en su esencia. Aquilino se percató de que el viaje había sido un proceso de liberación, en el que cada desafío había contribuido a desterrar las sombras del miedo y la inseguridad, dejando al descubierto la luz intrínseca que siempre había habitado en su interior. Esa luz, descubierta a través de la aceptación y la reflexión, era ahora su faro, su guía en el camino hacia una vida plena y consciente. Mientras la noche cedía paso a la primera luz del alba, el horizonte se iluminó con destellos de un nuevo día. Aquilino sintió en lo profundo de su ser que la transformación que había experimentado era irreversible, que había dejado atrás las ataduras de un pasado limitado y había abrazado la infinita posibilidad de reinventarse en cada amanecer. Con cada rayo de sol que emergía, se fundía la promesa de un renacer continuo, un recordatorio de que la vida es un constante devenir en el que cada experiencia, cada lágrima y cada sonrisa son ingredientes esenciales de la verdadera plenitud. El ambiente se impregnaba de una vibrante energía que anunciaba el comienzo de una era nueva y personal. Aquilino se sintió ligero, como si hubiera dejado atrás un peso que ya no tenía cabida en su nueva existencia. La comunión con la naturaleza, las enseñanzas del maestro y los encuentros inesperados a lo largo del camino se habían transformado en pilares sólidos sobre los cuales edificar su identidad. Esa síntesis de vivencias lo hizo comprender que la verdadera transformación es un viaje sin final, un proceso de descubrimiento continuo que le permitiría siempre reinventarse y crecer. Con la mirada fija en el horizonte, Aquilino avanzó con la certeza de que había alcanzado un estado de ser en el que la autenticidad y la sabiduría se entrelazaban en perfecta armonía. El sendero que se extendía ante él era ahora un reflejo de su interior, un camino luminoso en el que cada paso estaba impregnado de la esencia de todo lo que había aprendido. La transformación había dejado de ser un objetivo distante para convertirse en la manera natural de vivir, una danza en la que cada movimiento celebraba la unión entre el ser y el universo. En ese último instante, cuando el alba se asentaba sobre la tierra con la dulzura de un sueño hecho realidad, Aquilino comprendió que había completado el círculo de su existencia. La metamorfosis no era un punto final, sino el comienzo de una existencia rica en significado, donde cada experiencia era una nota en la sinfonía de su alma. Con el corazón en calma y la mente abierta a las infinitas posibilidades, se lanzó al día con la convicción de que, en cada instante, estaba esculpiendo una versión irreconocible, auténtica y luminosa de sí mismo. Y así, en la última caricia de la noche y el primer aliento del nuevo día, Aquilino se fundió con la vida, consciente de que su transformación era la verdadera obra maestra de su existencia, un eterno renacer que lo invitaba a vivir con pasión, sabiduría y una profunda gratitud por el milagro de ser. A medida que el eco de la travesía de Aquilino se funde con la brisa del amanecer, se despliega ante nosotros un sendero de enseñanzas que invitan a la transformación profunda. La historia de su viaje, desde el susurro de un anhelo interior hasta el renacer de su espíritu en cada amanecer, no es sino un espejo en el que podemos vislumbrar la posibilidad de reinventarnos en tan solo 3 meses. Hoy, te invito a transitar este camino con valentía y a asimilar algunos consejos prácticos que, extraídos de las vivencias de Aquilino, te servirán de guía para convertirte en esa versión irreconocible y auténtica que reside en lo más profundo de tu ser. Permítete comenzar con el reconocimiento de tu estado actual, sin juicios ni expectativas. Así como Aquilino se encontró frente a las sombras de su pasado, el primer paso es mirar con honestidad y compasión tus emociones, creencias y hábitos que, a lo largo del tiempo, han definido tu existencia. Dedica unos minutos cada mañana a la introspección, ya sea a través de la meditación o la escritura en un diario, y observa cómo cada pensamiento se transforma en una oportunidad para conocerte mejor. Esta práctica de autoconciencia es la llave que abre la puerta a un cambio genuino, pues al aceptar tanto la luz como la sombra, te preparas para abrazar nuevas posibilidades. La transformación requiere, ante todo, el coraje de abandonar la comodidad de lo conocido. Recuerda aquella encrucijada en la que Aquilino se encontró ante 2 senderos,
uno seguro y familiar, y otro lleno de incertidumbres y desafíos. La elección no fue fácil, pero fue en ese riesgo donde germinó la semilla del cambio. Así, te animo a desafiarte a ti mismo. Identifica una costumbre o creencia limitante y conscientemente toma la decisión de dejarla atrás. No se trata de renunciar a lo que has sido, sino de abrirte a lo que puedes llegar a ser. Define pequeños retos diarios o semanales que te impulsen a salir de tu zona de confort, pues cada pequeño acto de valentía suma en la construcción de una nueva versión de ti. Otro pilar fundamental es la conexión con la naturaleza y el ritmo natural de la vida. Aquilino encontró en los ríos, los árboles y el susurro del viento lecciones milenarias sobre la renovación constante. Busca momentos para alejarte del bullicio y sumergirte en la quietud de un entorno natural. Caminar descalzo sobre la tierra, observar el fluir del agua o simplemente contemplar el horizonte, te recordará que la vida es un constante devenir y que cada ciclo trae consigo una oportunidad para renacer. Estas experiencias te ayudarán a sintonizar tu latido con el del universo, creando un lazo íntimo entre tu mundo interior y el entorno que te rodea. No menos importante es la disciplina de la rutina. La transformación, aunque inspirada por momentos de revelación, se cimenta en la constancia y el compromiso diario. Así como Aquilino cultivó la meditación, el diálogo interno y la escritura para plasmar sus vivencias, tú puedes estructurar tu día alrededor de actividades que fomenten el crecimiento personal. Establece horarios para la reflexión, la lectura de textos inspiradores o el ejercicio físico, que fortalezca no solo el cuerpo, sino también la mente y el espíritu. Cada ritual, por pequeño que sea, se convierte en un ladrillo en la edificación de una vida plena y consciente. La práctica del perdón, tanto hacia los demás como hacia ti mismo, es otra enseñanza vital. En la senda de Aquilino, el perdón se erigió como el bálsamo que sanó las heridas del pasado y abrió el camino a nuevas posibilidades. No cargues con el peso de rencores o culpas. Aprende a ver en cada error y en cada caída la semilla de una lección indispensable para tu evolución. Reflexiona sobre tus experiencias dolorosas y permíteles ser los cimientos sobre los cuales construirás una versión de ti más resiliente y amorosa. Recuerda que el perdón no es un acto de debilidad, sino una poderosa herramienta para liberarte y avanzar hacia la plenitud. La búsqueda de sabiduría también implica rodearse de fuentes de inspiración, y en la medida de lo posible, de guías que hayan transitado caminos similares. El maestro que acompañó a Aquilino simboliza a aquellos mentores, tanto internos como externos, que nos muestran la ruta hacia el autoconocimiento. No dudes en acudir a libros, charlas, o incluso a personas cercanas que, con su experiencia y empatía, puedan orientarte en momentos de duda. Escuchar y aprender de diversas perspectivas te enriquecerá y te permitirá integrar múltiples saberes en tu proceso de transformación. A medida que avanzas en estos 3 meses de cambio, establece metas claras y realistas que te permitan medir tu progreso. No se trata de alcanzar una perfección inalcanzable, sino de reconocer cada paso, cada mejora, como una victoria personal. Divide tu objetivo en hitos semanales. Por ejemplo, la consolidación de una práctica de meditación, la instauración de un ritual matutino o el abandono de un hábito negativo. Registra tus avances en un diario y al final de cada semana, revisa tus logros y desafíos. Este ejercicio de reflexión te permitirá ajustar tu camino y celebrar cada pequeño triunfo, recordándote que la transformación es un proceso gradual y enriquecedor. La resiliencia es un rasgo indispensable en este viaje. En ocasiones, los obstáculos parecerán insuperables y los reveses inevitablemente se presentarán. Sin embargo, cada dificultad es, en sí misma, una oportunidad para fortalecer tu espíritu. Cuando sientas que el peso del cambio se hace abrumador, recuerda las palabras de sabiduría que resonaron en el corazón de Aquilino: la verdadera metamorfosis se forja en la fragua de la adversidad. Aprende a ver los tropiezos no como fracasos, sino como lecciones que te impulsan a redoblar tus esfuerzos y a crecer en cada situación. La capacidad de levantarte una y otra vez es lo que te hará, con el tiempo, irreconocible en el mejor sentido de la palabra. Un aspecto esencial de este proceso es la integración de todas tus experiencias, sean estas de luz o de sombra. La transformación no consiste en borrar tus imperfecciones, sino en abrazarlas y convertirlas en parte de tu identidad. Permítete sentir, sin reprimir ni negar ninguna emoción. Al explorar tu mundo interior con honestidad, descubrirás que cada parte de ti tiene un propósito y que la suma de tus vivencias es la que te define. Reconoce que la evolución personal es una danza en la que cada paso, cada giro, te acerca a la verdadera esencia de tu ser. Finalmente, cultiva la gratitud en cada etapa del camino. Agradece cada instante, cada desafío y cada descubrimiento, pues todos son ingredientes esenciales en la receta de una vida transformada. La gratitud te permitirá ver con otros ojos la realidad,
dándote la fortaleza para continuar incluso en los momentos de incertidumbre. Dedica unos momentos al final del día para reflexionar sobre lo que has aprendido y por lo que estás agradecido. Esta práctica, simple pero poderosa, te anclará en la realidad presente y te recordará la belleza que habita en cada experiencia. En conclusión, el sendero de la transformación que nos inspira la historia de Aquilino es tan accesible como profundo. Estos 3 meses de cambio no son una promesa de perfección instantánea, sino el comienzo de un viaje de autodescubrimiento en el que cada día es una oportunidad para reinventarte y vivir con mayor autenticidad. Al poner en práctica la introspección diaria, el abandono consciente de lo que te limita, la conexión con la naturaleza, el establecimiento de rituales que nutran tu mente y cuerpo, la práctica del perdón, la búsqueda de sabiduría y la celebración de cada avance, estarás pavimentando el camino hacia una vida irreconocible en el mejor de los sentidos. Cada uno de estos consejos es una invitación a liberar el potencial que reside en ti, a transformar las dificultades en escalones de superación y a abrazar con plenitud la totalidad de tu existencia. Que la valentía de explorar lo desconocido, la disciplina de construir nuevos hábitos y la fuerza del perdón sean los pilares sobre los cuales erijas la mejor versión de ti mismo. Permítete ser un eterno aprendiz, un buscador incansable de verdades que nutran tu alma y enriquezcan tu camino. Al finalizar este ciclo, recuerda que el fin de esta etapa no es un cierre, sino el umbral de un nuevo comienzo. La transformación es un viaje sin término, un constante renacer que te invita a reinventarte día a día. Con cada experiencia, con cada obstáculo superado, te acercarás un poco más a esa versión irreconocible que irradia autenticidad, sabiduría y una profunda conexión con el universo. Que la historia de Aquilino te sirva de faro y que, en cada amanecer, encuentres la determinación para seguir caminando hacia la plenitud. Que el silencio de tu interior se convierta en la voz que te guía y que la gratitud se haga presente en cada latido. Hoy, te invito a dar el primer paso en este viaje transformador, confiando en que cada desafío es una semilla que, con cuidado y dedicación, florecerá en una nueva realidad. Así, con el alma abierta y el corazón en calma, emprende el camino hacia tu transformación. Recuerda siempre que cada instante es una oportunidad para renacer, para liberarte de lo que ya no sirve y para abrazar el infinito potencial que te hace único. Vive con la convicción de que el poder de transformar tu vida reside en ti y que en tan solo 3 meses, con disciplina, amor y coraje, podrás esculpir una existencia irreconocible, plena y profundamente auténtica.